Bien, hermanos, les invito a tener abierto en Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al 8, que ya hemos leído recién. Y el tema del día de hoy es: no dejes de correr la carrera cristiana. Este mensaje, obviamente, para aquellos que están corriendo la carrera cristiana. Y para correr la carrera cristiana, primero tenés que ser cristiano. Ustedes van a ver muchas personas corriendo, que es la metáfora que usa el apóstol Pablo, diciendo: fui cristiano toda la vida. Yo conocí al Señor de chico, fui a una iglesia, me congregué, me bauticé. ¿Y qué hacemos para nosotros saber si esa persona es cristiana? Bueno, charlamos con ella, examinamos su vida y resulta que la persona vive toda su vida en pecado. Entonces, ahí no se está corriendo la carrera cristiana, se cree que se corre. Si es la experiencia de alguno de ustedes, y la van a averiguar a medida que vayamos viendo el mensaje, si realmente primero si son cristianos algunos, para después instarlo a correr la carrera cristiana. Yo puedo con este mensaje solamente instar a aquellos que han sido salvos por Cristo Jesús, que hubo un cambio de vida, que hubo un abandono de pecados y que partieron del punto de partida que es Cristo. Pero muchos parten del punto de partida de sí mismos y no de Cristo. Entonces, esa es la advertencia antes de comenzar el mensaje. ¿Somos cristianos? Vamos a ir viéndolo en el desarrollo y espero que Dios pueda hablar en esta mañana a aquellos que va a salvar y a aquellos que ya son salvos. El apóstol Pablo siempre trae dos metáforas a la vida cristiana, al continuar la vida cristiana. Son dos preferidas de Pablo. Una son las batallas, las guerras. Él toma la vida cristiana como una batalla. Pero también la otra comparación que frecuentemente hace son las carreras. Uno dice, ¿qué tipo de carreras? Bueno, en aquel tiempo existían, por los griegos que habían difundido eso, aunque estaban dominando los romanos como imperio en toda la tierra casi, pero se hacían competencias pedestres, o sea, carreras de larga distancia. Y por lo general, cuando Pablo habla de carrera, no habla de carreras cortas, sino que habla de carreras a largo plazo. O sea, carreras de varios kilómetros donde eran pocos los que llegaban, pero uno de los que llegaba recibía el premio. Esto lo dice en 1 Corintios 9, 24, exhortando a otra iglesia que no es Éfeso, como en este caso nuestra carta, que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Y le dice a la iglesia: corred de tal manera que lo obtengáis. A diferencia de que uno lleva el premio, aquí los creyentes corren todos. Y la idea es, obviamente, sos cristiano, vas a llegar a la meta y el premio no es para uno solo, sino que el premio es para todos los que llegan a la meta. O sea, es una carrera no para premiar a una persona, sino a todos los que llegan a la meta. Pero esa carrera no es en base simplemente a un esfuerzo. Como te digo, no tenés que correr la carrera para llegar a la meta de ser cristiano, sino que corres la carrera porque sos cristiano. ¿Sí? Les invito a apagar los celulares, a todos los que tengan prendido, y chequeen siempre antes de empezar la reunión que pueda estar apagado. Si no, estamos llenos de distracción en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, al terminar su vida, sigue con las metáforas y termina con una metáfora diciendo en 2 Timoteo 4:7, he acabado la carrera. Cuando dice eso en 2 Timoteo 4:7, quizás a los días de haber escrito esa carta, o no sé, un tiempo muy corto, él inclinó la cabeza y le cortaron la cabeza por causa del Evangelio. Él sabía que desde la prisión donde escribió esa carta, ya había llegado a su fin la carrera. Entonces, él durante todo su apostolado, escribiéndole las cartas a la iglesia en Corinto, a Roma, a Éfeso, a Galacia, como tenemos nosotros en la carta aquí, él siempre emplea este tipo de cosas de la carrera cristiana. Hace algunos años me tocó
hacer una materia para una especie de instituto bíblico gratuito en línea para liderazgo y me tocó dar un libro que se llama ¿Realmente soy cristiano? Del Ministerio de 9 Marcas. Y en ese módulo yo tuve que exponer un ejemplo que se los traigo a ustedes esta mañana como ilustración de una carrera, siguiendo un poco el ejemplo de Pablo. Y si imaginemos que una carrera, solamente le doy los puntos porque él desarrolla un capítulo del autor. Imaginemos que la carrera cristiana, ¿sí?, es realmente cristiana cuando se llega a la meta. El destino eterno depende de terminarla. O sea, los verdaderos cristianos van a terminar la carrera. No es que se ganan el premio de la salvación por el esfuerzo, sino que Dios persevera en ellos. Cuando encontramos en la Biblia que dice el que perseverará hasta el fin será salvo, nos damos cuenta que una de las características del cristiano, y es algo de lo que el autor decía, es que el cristiano persevera. Entonces ponete a pensar ya primeramente, ¿yo soy una persona que persevera en la fe? ¿O soy una persona que, bueno, cuando quiero persevero y cuando quiero no? Cuando quiero corro la carrera y cuando quiero me siento en el camino, empiezo a tomar algo mientras los otros corredores pasan enfrente mío, fatigados con el calor. Bueno, hoy va a ser quizás algo de calor, como hizo ayer. Imagínense una carrera al aire libre, con el sol, mientras otras personas corren de a tramos, ¿sí? Y va a llegar su día, que no sabe cuándo, que el Señor lo llame a su presencia, y la persona no va a poder decir, he acabado la carrera. Oh Señor, no tengo tiempo, dame unos años más de vida, dame 2 días más de vida, dame una hora más de vida. Muchos se quieren arrepentir en el último momento de su muerte, porque dicen, no estoy por llegar a la meta, me he parado en el camino, y ahí no sirve. El cristiano tiene esta característica. No corre de vez en cuando. Corre siempre. Puede haber distracciones en el camino como los Gálatas, que vamos a ver. Puede haber a veces algún titubeo, pero no abandona por temporadas y por temporadas retoma. Por eso es peligroso esas personas que dicen, sí, yo conocí al Señor, pero me aparté en mi juventud y ahora, sí, una vez que viviste toda la vida, que fornicaste, que tomaste, te drogaste, ahora venís al Señor diciendo, ya soy cristiano, de nuevo. Lo era antes, pero me aparté y ahora soy cristiano. No. Quizás nunca fuiste cristiano y nunca estuviste en la meta de salida, en el punto de salida. Nunca Cristo te enlistó y te puso un número. ¿Vieron como los que tienen para correr las maratones tienen un número? Bueno, todos los que Cristo pone para correr dice cristiano. Quizás vos te pusiste ese cartel. Entonces las personas que se apartan o que cada cuánto quieren volver, tienen que pensar esto. ¿Será que soy un corredor cristiano? O yo mismo me puse, o una iglesia, o un pastor, o alguien me dijo, vos sos cristiano, sos cristiana, y estoy corriendo la carrera, pero ¿cuándo quiero corro? Hago lo que quiero con mi vida, decido si Jesucristo es mi Señor o no, yo quiero que me salve, yo quiero estar en el cielo una vez que muera, pero vivo en pecado, hago lo que quiero, y después me autoproclamo cristiano. No se puede hacer eso. De esto está lleno las iglesias. Caen por las ventanas, desbordan por las puertas, cristianos nominales. No hay sentido estar en esta iglesia para los cristianos nominales. Al menos que te arrepientas, caigas de rodillas al Salvador y realmente puedas decir, la verdad, tengo que empezar desde cero. No importa los años de vida de cristiano que tuve, no importa si me bauticé, no importa cuántas cosas. Si yo viví en pecado, demuestra que no estoy corriendo en el equipo de Jesucristo. Tengo mi número puesto escrito. Imagínense que para una maratón de esta de 4 kilómetros te tenés que inscribir. A veces tenés que pagar y te dan un número. Pero imagínate que aparece un corredor con un número escrito a mano, se pega una hoja con cinta adhesiva y dice, yo soy uno de los corredores, pero nunca te inscribiste. Y así vamos a encontrar en la vida cristiana. Un montón de corredores pegados con un número con cinta adhesiva que dice, soy cristiano. Lo arrancamos, le decimos, no funciona así. La palabra nos dice que hay que correr en Jesucristo. Y cuando corres en Jesucristo vas a tener tu falla, pero Él te va, por medio de su Espíritu Santo, a impulsar adelante, a guardar de pecados, a perseverar, a que si tropezás, te levantás. Te vas a dar cuenta que hay una fuerza sobrenatural que impulsa tu vida, que si vos pensaras por
diciendo, yo por mi fuerza voy a llegar al fin de mi vida reteniendo la fe, imposible. Pero tú, Señor, me das la fuerza. Me salvaste, comenzaste en mí esa buena obra y la vas a perfeccionar. Me enlistaste como corredor y sé que voy a llegar al fin, no por mi fuerza, sino dependiendo de tu gracia. En aquellos que corren en pecado y después dicen, soy cristiano, no está la gracia del Señor ahí. No hay una vida transformada. El mensaje de hoy tiene 3 puntos. Y el énfasis, un poco, ustedes vieron que leímos varios versículos, del 1 a 8, pero los invito de nuevo a leer el 7. Vosotros, Gálatas, ¿no? Le decía Pablo a la iglesia en la región de Galacia. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y aclara, esa desviación, o sea, esa persuasión, no es de aquel que os llama. Ese pronombre se refiere a Jesucristo. Esta persuasión, no es del que llamó para salvación, del que os llama a la salvación. Muchos de los gálatas podrían haber sido no salvos en ese momento. Vamos a comenzar con este punto 1. Corríais bien, después vamos a seguir por el punto 2. ¿Quién te estorbó? Para ir al punto 3, no dejes de correr. Vosotros, ustedes, vamos a decirlo en latinoamericano, le decía Pablo a los gálatas, ustedes corrían bien. ¿Qué es si corrías bien? Como iglesia, no nos imaginemos como individuo, porque dentro de Galacia podría haber personas salvas y no salvas, como hay todas las iglesias siempre, ¿sí? Pero siempre se apunta con el evangelio a que todos se salven. Ahora, como iglesia, Gálatas, ustedes empezaron bien. Como hemos visto en otra oportunidad, Pablo estaba con una enfermedad y aún así le predicó a los Gálatas y en esa debilidad ellos recibieron el evangelio. Se sacaban, como dicen, los ojos por Pablo, literalmente lo dice esto la carta, y comenzaron bien, comenzaron creyendo. Jesús nos libra de la condenación del pecado. Jesús nos libra de que nuestras obras quieran comprar la salvación, porque nunca vamos a poder hacer suficientes obras, ni vamos a poder cumplir la ley como para agradar a Dios, sino que el que la cumplió perfectamente es Cristo. Entonces, los Gálatas creyeron que Cristo vivió esa vida perfecta y murió en la cruz con una vida perfecta en favor de los pecadores. Y los Gálatas, cuando se dijo pecadores, dijeron, nosotros somos pecadores y queremos ser salvos por Jesús. Y es así que esa iglesia comenzó en la gracia de Cristo, pero una parte de la iglesia se desvió, sabemos. En el versículo que hemos leído dice quién es o estorbó, pero ese es el segundo punto. Enfoquémonos en esto. ¿Qué suponen por correr bien? O sea, correr bien sería, la iglesia se fundó con la ayuda de Pablo. Obviamente el fundador de la iglesia es Jesucristo, porque Él salva a las personas por medio de la predicación de su palabra y la obra de su Espíritu Santo. Cuando la iglesia comienza bien, es que comienza sin problemas, sin divisiones, sin ideas doctrinales raras, sin incluso involucrándose muchas personas en pecados y sin disciplinar, como era la iglesia en Corinto. Algunas iglesias comenzaron con problemas inicialmente. Bueno, pero no era el caso de Galacia. Ellos comenzaron bien. Pero ahora tenemos que pensar, porque si bien esto es a nivel iglesia, ¿sí?, también en forma personal. A medida que hacemos la referencia, es decir, ustedes corrían bien, tenemos que llevarlo a nivel personal. Pero vamos a llevarlo primero a nivel eclesial, ¿sí?, como un ejemplo más grande, ¿no? ¿Cuántas iglesias a lo largo de la historia fueron fundadas y fueron fundadas sobre una base bíblica sólida? ¿Cuántas iglesias vinieron a través de las décadas últimas predicando el evangelio, a pesar de sus fallas, a pesar de muchas cosas? Pero ¿cuántas iglesias se dejaron infiltrar por falsas enseñanzas, como los Gálatas? ¿Cuántas iglesias se vieron sacudidas en el principio del 2000 por ese movimiento apostólico y profético?
¿Cuántas iglesias empezaron a, entre comillas, a renovarse? ¿Cuántas iglesias dijeron, yo creo en la Biblia, pero ahora también tengo otras revelaciones al lado de la Biblia que también son útiles, dejando la sola Escritura, como dice el dicho este de la Reforma, solamente la Biblia? ¿Cuántas iglesias comenzaron en Cristo y ahora la salvación es en Cristo más hacer algo? Es en Cristo más ofrendar algo, es Cristo más hacer una obra. Y dejaron solamente a Cristo. Y dejaron en eso solamente a Cristo, dejaron la gracia, porque aparte de la gracia de Cristo, las personas tienen que hacer algo más. Ese es el gran drama de las sectas. Justamente esta semana estuvimos hablando en el parque con algunos, que les decía, el problema no es que no tengan la Biblia ustedes, sino el problema es la Biblia y ese algo más. No es que no tengan a Cristo, sino ese Cristo y ese algo más. Dice un comentarista bíblico llamado William Hendrickson, un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Muy buena la frase. Un Cristo suplementado, o sea que le agregas algo, es un Cristo suplantado. O sea, Cristo más algo más no es el Cristo que te salva. El Evangelio más algo más no es Evangelio. Es un falso Evangelio como Pablo le dice a los Gálatas. Ellos no dejaron a Cristo, no dejaron el Evangelio, sino que le agregaron algo, o sea, lo suplementaron. Y un cristianismo suplementado, podríamos parafrasear a Hendrickson, no es en ninguna manera un cristianismo. Eso a nivel iglesia. Pero a nivel personal, ¿cuántos comienzan bien? Por lo menos a los ojos de los hombres. A través de mis años de pastor y antes de ser pastor, estaba como encargado en una obra, he podido ver gente que comienza, uno dice, ojalá esta persona caminaría así en el Señor toda su vida, ¿no? Y esa es la esperanza de cada pastor, de que cuando una persona supuestamente se salva, digo supuestamente porque los que dejan, los que salen, por así decirlo, del camino de la vida cristiana, muchas veces negando cosas esenciales, nunca fueron creyentes. Pero vos ves a personas que comienzan bien. Ahora, si le sacás una foto, podrías decir, esta persona es un cristiano excelente, pero la carrera continúa. Por eso a mí me preocupa a veces cuando las personas que dicen creer en el Señor no tienen paciencia. Yo sé que cuando uno se convierte, tiene toda la fuerza, parece. No debería ser así, debería ser así toda la vida, ¿no? Y debería ser más a medida que transcurre nuestra vida. Pero cuando comenzamos la vida cristiana, no se comienza con mucho entusiasmo. Y cuando fuiste engañado a veces por otras enseñanzas y conocés la verdadera, parece como que estabas un león que te abrieron la puerta de la jaula y que querés salir a devorar a todo el mundo. Bien. Ahora, yo recuerdo a todos esto, ¿no? De los que comienzan. Hay dos tipos de carrera que nosotros tenemos hoy en las maratones. Hay varios tipos de carrera, pero vamos a mencionar dos, ¿no? La carrera de los 100 metros. ¿Todos conocen la carrera de los 100 metros? ¿Sí? En la escuela le hacían competir, tomaban el cronómetro. No sé cuál es el récord mundial, pero no, quizás habríamos tardado 11 segundos. Creo que llegado a 9, 8 es el récord mundial. 100 metros es una carrera que comienza y termina y dura segundos. Bueno, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. La vida cristiana es una carrera más allá de los 4 kilómetros o una supercarrera de 25 kilómetros. Es una carrera de toda la vida. Comenzar rápido. Ustedes, yo no sé si ven en las maratones, y me da gracia a veces, porque veo personas, vos ves a determinadas personas que voy a decir esto, este es un corredor preparado, ves que está como entrenado, musculoso, y veo otra persona que parece que nunca corrió, y esa persona cuando comienza la carrera, a ese que está súper preparado lo adelanta y se va corriendo, y está, claro, están las cámaras, no sé si de Canal 3, Canal 5, están ahí, y sale la persona corriendo a todo lo que da, y después la ves o desmayada, o tirada, o tomando agua, o que se lo lleva a la ambulancia. Claro, pensaba que era una carrera de 100 metros. Empezó corriendo y no tenía en cuenta que su físico tenía que rendir kilómetros.
Por lo tanto, si eres nuevo en la fe, tienes que tener paciencia. Paciencia diciendo, esto va a durar toda la vida. La relación con mis hermanos va a durar toda la vida. Las fallas que puedan tener mis hermanos, las voy a ver toda la vida. Las fallas que pueda tener la iglesia y quien les predica, también podés verlo toda la vida. Tratamos de imitar al Señor, tratamos de poder correr la carrera cristiana digna al nombre de nuestro Dios, pero tenés que tener paciencia. Somos, como decía alguien en una predicación, lo decía, lo recuerdo, Charles Spurgeon, somos como indigente con pan, compartiendo el pan a otro indigente. O sea, nosotros no somos ricos, venís a la ICBR y están todos espiritualmente allá arriba. Somos siempre, y Charles Spurgeon era un predicador del siglo XIX, más conocido en todo el mundo y hasta el día de hoy, y él decía, yo soy una persona pobre que tengo un pan en mi mano, me lo ha dado Cristo, me ha salvado, y el Evangelio es esto, compartir el pan con otro hambriento. ¿Sí? Entonces, así tenemos que vernos, de manera humilde, y si sos nuevo en la fe, tené paciencia, porque la carrera dura hasta el final de la vida. A no ser que te mudes y vayas a otra iglesia, porque hay que congregarse donde se quiera que esté, no es una opción, ¿sí? Para el cristiano, ¿no? Para el mundano puede congregarse, puede no congregarse, puede dedicarse a sus asuntos, a sus negocios, pero eso cuando llegue delante de la presencia de Dios va a querer, y Señor, déjame entrar al cielo. No corriste la carrera. Pero para el creyente, ¿sí? A no ser que se mude a otra iglesia, muchos de nosotros vamos a morir aquí, a menos que el Señor venga. Ojalá venga antes, amén, y tengamos que evitar el cementerio municipal o donde vayamos nuestro cuerpo, porque nuestra alma era con el Señor. Pero moriremos aquí. Mucha gente quiere las cosas apuradas. La carrera es a 100 metros. Yo quiero membresía. Ya quiero. Somos salvos. ¿Cómo estamos corriendo? Eso es lo que vemos en cada persona. No pedimos superatletas. La Biblia no nos pide más que llegar a la meta. Y cuando alguien cristiano verdaderamente es consciente de todo lo que queda por delante, uno dirá, falta mucho correr. Qué difícil es la vida cristiana. Aún los que comienzan la fe, aún los que siguen de hace muchos años, si realmente viven una vida a conciencia en el Señor, en oración, en devoción con su palabra, se darán cuenta que los desafíos diarios de nuestra vida, nuestro correr diario, es muy difícil. Y esto va a durar hasta el fin de mis días. Decimos, Señor, ¿cómo voy a hacer? Pero también el creyente tiene lo que el Señor le ha dado, la fe. Señor, yo sé que no tengo el entrenamiento. Soy un pecador de nacimiento. Esta carrera que pusiste delante mía es demasiado grande para mí. Pero también prometiste que iba a estar todos los días de mi vida hasta el fin conmigo. El Señor Jesús les dijo, después de ascender al cielo, no antes de ascender al cielo, pero después de ascender al cielo, la promesa continúa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No es una carrera que corremos solos, la corremos con el Señor. Su Espíritu está a nuestro lado. Pero también es una carrera que la corremos en compañía de otros. Esa es otra evidencia del cristiano. Aquellos que no es una carrera, como digo, de las maratones donde vieron el más entrenado va solo, se distancia de los demás. Vos ves que están 2 o 3 en la punta, o 4, y atrás está toda la masa de gente. Y ganan eso, y después los demás llegan, le dan una medallita. Pero en la vida cristiana no es así. Todos corremos los cristianos. Y una de las evidencias de correr es correr juntos. Aquel que corre solo nos está diciendo que tiene otra idea que no es la del Señor. Aquel que dice, bueno, yo tengo mis propias ideas, como soy un buen juez, tomo lo que me sirve de una iglesia, descarto lo otro, pero yo tengo mis propias ideas. Vos ves que los demás van corriendo todos juntos,
van haciendo estudio bíblico juntos, van haciendo discipulado juntos, se visitan unos a otros, se conocen. Pero yo corro por mi parte porque soy un corredor muy especial. Soy un corredor diferente, Señor. Y el Señor no tiene corredores especiales. Tiene su pueblo, que corren todos juntos. Israel, cuando corría, esperaba a los ancianos, esperaba a los niños. No eran los más ligeros los que eran el pueblo de Israel, sino todos. Iban corriendo todos juntos. Tampoco vamos a retrasarnos porque muchos se sienten y digan, yo no corro. Identificaremos que realmente el Señor te ha dado el número para correr, pero sí trataremos de correr todos juntos. En el caso de los Gálatas, en el versículo 1, dice, estad pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no otra vez ser sujetos a servidumbre. Esto nos da el pie para el segundo punto, ¿no? Ellos corrían bien, pero hubo un detenimiento y hasta un retroceso. Porque ellos fueron libres con la libertad con que Cristo lo hizo libre. Uno diría, no es una redundancia. ¿Cristo te liberó para qué? Para vivir en libertad. Cristo no te saca de la cárcel para meterte en otra cárcel. Pero los Gálatas parece que querían eso, ¿no? Sí, Cristo me sacó de la cárcel. ¿Recordá de qué cárcel te sacó? Si bien son gentiles no judíos que no conocían la ley, no obstante, los rudimentos del mundo, todo lo que hacía a su antigua vida, era una cárcel. La cárcel del pecado, la cárcel de los que conocían algo de la ley. La ley te condenaba y vos decías, no, pero esperá, Señor, que yo voy a poder cumplir la ley. Y no la podés cumplir nunca. El gran error del pueblo judío en los tiempos de Jesucristo es que los fariseos le ofrecieron salvación por medio de la ley. Una ley externa y un montón de cargas de hombre. Los Gálatas fueron salvos por Cristo Jesús. Ahora aparecieron judíos, ¿sí? Para diciendo, bueno, miren, qué linda esta cárcel nueva, tiene abierta la puerta, entren ahora. Y se pusieron en otra cárcel. Muchos, no digo todos, porque la Biblia lo considera iglesia, Pablo lo considera iglesia a Galacia, pero muchos parece como que iban a salir de una cárcel, pero no fueron libres en Cristo, sino que se metieron a otra, que es la del legalismo, que es la cárcel de decir, bueno, yo tengo, como hemos leído, ¿no es cierto?, en el versículo 2, ¿qué aprovecharás? Dice Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, ellos habiendo comenzado bien, como iglesia, muchos se refugian en una cárcel. ¿Cuál es la cárcel esa? Los judaizantes. ¿Qué dice esa cárcel? Serás salvo no solamente por Cristo, sino por las obras. Circuncidarse era una obra dentro de esa, y muchos lo hicieron. No vamos a entrar mucho en detalle de lo de la circuncisión, ¿no? Pero pensemos realmente, tenían un compromiso con esta locura, ¿verdad? Tenían un compromiso con la mentira, no era cualquier mentira, o sea, hay un ejército en el Antiguo Testamento que fue engañado, ¿no?, a circuncidarse para tomar las hijas de Israel y perdieron la batalla por eso, porque estaban en el tercer día en su máximo dolor y perdieron la batalla. Uno dice, a ver, este engaño de los Gálatas, ¿hasta qué punto va? Hasta un punto extremo. Nosotros lo podemos ver engaños hoy, ¿no? No sé si como este punto. Uno dice, una persona que supuestamente creía en Cristo, porque una cosa es ser como Pablo de la tribu de Benjamín y ser circuncidado al 8º día, donde el bebé ni se acuerda de su dolor, ni tampoco creo que sienta mucho dolor. A personas grandes que digan, no, ahora para ser salvo tengo que creer en Cristo y practicar ese rito que se hace cuando son niños, y muy doloroso, y con enfermedades quizás con infecciones y demás. Era un peligro de vida también en aquel tiempo eso. Y la iglesia, escuchen bien, esto es lo más preocupante, no fue algunos, sino que toda la iglesia dijo, bien, hagamos eso. Por eso la preocupación de Pablo. Nuevamente con sus metáforas de correr, como dijimos unos domingos atrás, me parece que corrí en vano con ustedes. Porque encontró a personas en ese estado, muchas.
¿Hasta qué grado había corrompido? Vamos al segundo punto. ¿Quién te estorbó? Podía haber dicho que los estorbó, llevado de forma impersonal y diciendo, bueno, cuando ¿qué te estorbó? Es una doctrina, es un pensamiento. Pero yo creo que no por nada dice, ¿quién los estorbó? O sea, hablando de personas. Y así es. Pensando en nuestra vida personal, los estorbos de la vida cristiana, de aquellos que quieren comenzar, aparecen. Y ahí te das cuenta, y ahí nos damos cuenta, si la persona es cristiana o no. Hay personas que dicen, yo no pensaba que iba a ser difícil el cristianismo. Hace poco hablaba con alguien que da la palabra en otro lugar y me decía, una persona me dijo esto, me parece que las demandas que ustedes ponen de la Biblia son demasiadas, esto no es para mí. Entonces uno puede decir, amén, así sea, porque estas demandas no las ponemos nosotros, las pone el Señor. ¿Qué dijo el Señor? El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mis discípulos. Ah, no, pero ¿qué es esto de tomar la cruz? Tomar la cruz en aquel tiempo era una sentencia de muerte. Seguir a Jesucristo es llevarte al mundo en contra. Es ir en contra de tu propia voluntad, es seguir en contra de tus propios pecados, de tu familia que te quiere inclinarte al pecado, de tus amigos, de todo el mundo. Ah, pero yo no quiero tener problema con nadie, entonces esto no es para mí, quizás no. Y cuando vayas al cielo, vayas a la presencia de Dios, no vas a entrar al cielo, sino vas a ir al lugar de perdición, donde estaban todos esos corredores con cartel diciendo yo quiero correr la vida cristiana, pero nunca fueron enlistados por Cristo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuando alguien es estorbado y realmente es cristiano o no? Bueno, el cristiano persevera. Pero déjeme hacer una aclaración de estos versículos antes de ver, por lo menos yo he juntado 3 casos, un ranking pequeño de 3 casos, hay muchos más, de los principales estorbos, de aquellos que comenzaron bien, pero terminan mal. Pero antes quisiera hacer una aclaración doctrinal, porque la tenemos en el medio y no podemos saltearla. ¿Sí? Versículo 4. Os desligasteis de Cristo lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Tengo que hacer un paréntesis porque está este versículo tan importante y que ustedes lo sepan explicar me interesa mucho. Nuestra iglesia no cree en la caída de la gracia. ¿Pero cómo? Está acá en la Biblia. De la gracia habéis caído. Pero vamos a explicar. La caída de la gracia es una doctrina que después de la Reforma Protestante, después de haber dicho la Reforma en el siglo XVI, aquel que pone su fe en Cristo nunca va a ser defraudado y aquel que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo no puede volverse al mundo, no puede caer de la gracia, ¿sí? En el sentido de que no puede perder su salvación. La salvación no la ganó la persona, la ganó Cristo. Y Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero otros decían, no, Cristo es el alfa, el principio y el fin somos nosotros. Si fuera por nosotros no terminamos la meta, aclaro. Pero como Cristo nos salvó, Él nos ayuda a perseverar. El verdadero creyente siempre va a ser levantado en los brazos de Cristo. La oveja que cae y se mancha en el fango va a ser levantada por Cristo y puesta en sus hombros como oveja que fue a buscar y será lavada. Los que chapotean en el cielo siempre, en el fango, no son ovejas. Ahora, en esto de comenzar bien, terminar mal, y como hemos leído recién, os desligasteis de Cristo, de la gracia habéis caído. Yo creo que lo que está diciendo aquí, a la luz de, ¿no es cierto?, todo el contexto bíblico, también toda la Reforma Protestante creía esto, ¿no? Que de la gracia habéis caído no es una frase para tomar aislada, para decir, ¿viste? Ahí dice, podés perder la salvación, de la gracia habéis caído. Es un paralelismo, podemos decir, un recurso literario que concuerda con el principio del versículo. Dice, os desligasteis de Cristo.
Pero no es lo mismo. Sí, lo mismo, claro que es lo mismo. Pero significa esto en el contexto que está hablando una iglesia que está por dar un paso definitivo como iglesia. Quizás los que no estuvieran de acuerdo con esa iglesia se irían y los que estuvieran de acuerdo se quedarían en ese legalismo traído por los judíos. Diciendo, si la iglesia continúa en Cristo más algo, se desligan de Cristo. Si la iglesia en Galacia continúa en Cristo más algo, de la gracia habéis caído, porque agregan las obras. Se entiende que es un contexto de iglesia, no un contexto de que yo uso ese versículo aislado, encima que es una parte de un versículo, para decir la salvación se pierde. Acá se está jugando el destino de una iglesia. ¿Será iglesia o no será iglesia? ¿Será Galacia una iglesia de Jesucristo o tendrá el nombre de Cristo pero ya es otra cosa? ¿Cómo puede pasar hoy? Entonces, ese versículo está dicho en un contexto eclesial, no personal para decir, bueno, la salvación se pierde. Vamos al ranking. Ustedes dirán, bueno, esto es muy propio, ¿sí? Quizás otro pastor en otra latitud, o incluso en Argentina, no sé, tendrá su propio ranking. Yo soy un hombre que trabaja para una empresa, es una sociedad bíblica que también hace estadísticas. Me encantan las estadísticas. No sé, tengo una tendencia a las estadísticas. Y hago estadísticas de todo. A veces anotadas y otras veces mentalmente. Esto no está anotado, pero yo creo que el liderazgo presente aquí, muchos de los que nos acompañan hace muchos años en la iglesia podrán coincidir, que las personas que venían corriendo bien, estas tres cosas, la desviaron. Se fueron corriendo para otro lado, decir, no, la meta está allá. No, está allá, te dicen. Pero la meta está allá, es Cristo. Bueno. O se pusieron a hacer otro deporte que no es el atletismo. Ranking número 1. El amor al sexo opuesto o problemas sexuales. Punto número 1, ranking número 1. Corrían bien hasta que conoció a fulano. Corría bien hasta que conoció a mengana. Corría bien hasta que se involucró en algo. Y ese algo, que es parte del pecado, lo lleva a apartarse. Y te das cuenta que si es un creyente, va a lamentar. A veces la persona se empecina, no lo lamenta hasta después. David se empecinó en un pecado así, todos lo conocen. Hasta que tuvo que venir Natán, el profeta, un año después. Y David escribe el Salmo 51, reconociendo que contra Dios había pecado. Si el rey David no hubiese sido un creyente genuino, venía Natán el profeta, y lo que hacía David era, guardias, llévenselo. Pero no hizo eso. Reconoció que era pecador, que había pecado contra un Dios santo, se arrepintió. El mal estaba hecho, lo sufrió hasta el fin de su reinado, y se arrepintió. Ahora, aquel que comienza bien supuestamente y que supuestamente es cristiano, se va detrás de algo así y no le importa nada. No le importa a los hermanos, la iglesia, pero si sí me importa al Señor, no sé. Y ante la exhortación no reacciona, yo realmente pondría en duda si realmente es una persona que tiene el número puesto por Cristo o si está corriendo la carrera a su manera y en su dirección. Ranking número 2. Este va a ser extraño, pero es común. Miren que estoy diciendo un promedio de lo que he visto a través de los años. No soy palabra santa, pero esto también a veces se ha visto en la Biblia, ¿no? El punto número 1 principalmente ha habido problemas, ¿no? El punto 2 es el trabajo o la falta de trabajo. ¿Cómo? O es el trabajo o la falta de trabajo. No pueden ser los dos al mismo tiempo. No, son los dos al mismo tiempo. Hay muchos que corrían bien, hay muchos que venían bien y consiguieron un trabajo mejor remunerado. Y uno dice, ¡qué bien! Y creo que a veces las iglesias actuales dirían, amén,
Es un trabajo mejor remunerado, pero espera. Es mejor remunerado, pero tenés que trabajar más horas. Tenés que pasar menos tiempo con tu familia. La empresa es todo. Lograr el objetivo que la empresa se propuso para el 2004, diría, la empresa, tenemos que llegar. Y si vos llegás a ese objetivo, no solamente vas a percibir este aumento que ya percibís, sino que vas a tener otro más. Y a lo mejor te ascendemos y quedás a cargo de todo esto. ¿Y qué hacen algunas personas? No quiere decir que vamos a rechazar ascensos, ¿se entiende, hermano? Pero fíjate qué es lo que te propone a cambio. Y cuidado, porque detrás de eso está Faraón, que puede decir, no solamente quiero ladrillos para mis pirámides, como les dijo al pueblo de Israel, sino que además tienen que buscar la materia prima para esos ladrillos. Tienen que hacer todo. ¿Y el pueblo de Israel cómo estuvo? Agotado. A veces la imposición laboral puede ser de otros, a veces puede ser propia nuestra. Siempre recuerdo a todos el versículo de Eclesiastés. Es preferible un puño lleno con descanso que los dos puños llenos y lleno de fatiga. Cuando el trabajo es excesivo, o sea, el exceso de trabajo o la ambición de trabajo, la ambición por crecer, te empieza a quitar tiempo con tu familia y hasta te aparece esto. Vas a tener que trabajar algún domingo, no podés. Ah, Señor, yo puedo faltar algún domingo. Pero también tienes que viajar al exterior. He visto muchos casos, ya sea en un trabajo muy remunerado, que eligieron y que se terminaron apartando. O en un trabajo muy esclavizante, que uno dice, pero tengo que trabajar para vivir. Pero también está tu fe en el Señor. No siempre se cambia la fe por el trabajo. A veces te toca tener que elegir. Y es un acto de fe decirle que no a muchas cosas, sabiendo que el Señor te va a mantener. Podría ser algo temporal, ¿sí? Y si lo tenés como temporal, bien. Pero ¿cuánto he visto que comienzan bien, comenzamos discipulados, vienen a todas las reuniones y de pronto desaparecieron? Vamos a un discipulado, no tengo tiempo. Bueno, ya comencé a trabajar en la empresa tal y bueno, es lo que me tocó. Y no lo vemos más. ¿Ok? ¿Faraón compite con Jehová? No. La falta de trabajo. Hay personas que no consiguen trabajo por varias razones. A veces por falta de diligencia, a veces por el pecado de no trabajar, ¿no es cierto? Del ocio. A veces no están capacitados. Nunca se capacitaron, perdieron mucho tiempo en su juventud. Mucha gente en nuestro país van a estar reclamando, queremos trabajo, ok, ¿qué sabes hacer? Nada. No te van a decir nada, sé hacer esto y lo pones y lo hacen mal. Los que han contratado aquí o han trabajado en empresas saben lo difícil que es encontrar a veces trabajo calificado. La persona no tiene trabajo y a veces es real, no consigue, se capacitó para algo que en el país no está funcionando. Lo entendemos. Oramos por la falta de trabajo, para que las personas consigan, los hermanos consigan. Pero la falta de trabajo también se puede transformar en el ídolo. Se puede transformar en pecado. Y la causa para dejar. No tengo trabajo, no voy a la reunión. Si eres creyente, te vamos a ayudar. Es el compromiso público de la congregación. A que puedas venir. A que no cuides tu vida espiritual. Porque para eso estamos trabajando aquí. Para el bien de tu vida espiritual. Y ustedes ven cómo tener mucho trabajo o tener nada de trabajo te hace desviar de la carrera. Pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Nuestro qué? Nuestro corazón. Hay un punto 3 que quizás es más sutil, no se van a dar cuenta la mayoría, o quizás sí, que dentro de este ranking de estorbos, y este coincide con los Gálatas, y los Gálatas no tenían problemas sexuales, tenían problemas, ¿qué iglesia? Inmoralidad
Corinto, ¿verdad? Ya comienza ahí diciendo, quiten a ese inicuo de vosotros que tiene la mujer de su padre. No tenían el tema del trabajo, no eran los tesalonicenses diciendo, estamos esperando la venida del Señor, no trabajamos. El que no quiera trabajar, que no coma, sería también parte de una ley que podríamos poner en el país, pero bueno, no importa. Pablo les decía eso a los tesalonicenses, pero no era el problema a los gálatas. Ni la inmoralidad sexual, ni la falta de trabajo, ni el exceso de trabajo. Era el desequilibrio doctrinal. Eran ideas extrañas que atacaban el Evangelio. Quiero aclarar esto. La Biblia es amplia. Las doctrinas son amplias. Y yo quiero que aprendan a diferenciar entre doctrinas, y yo sé que lo saben, la mayoría, doctrinas de primer orden, doctrinas de segundo orden y doctrinas de tercer orden. ¿Sí? Las doctrinas de primer orden tienen que ver esencialmente con el Evangelio de salvación y con la persona de Dios. O sea, si hay, por ejemplo, una falsa doctrina, como ha pasado en el Nuevo Testamento, en el caso de los Gálatas era el Evangelio lo que se atacaba porque era Cristo malas obras. Cuando escribe Juan su epístola universal, eran que algunos negaban la resurrección de Cristo, la encarnación de Cristo como tal. O sea, atacaban la persona de Cristo y Juan le decían, eso es falso y es un falso cristianismo. Aquí atacaban el Evangelio. Entonces, todo lo que se refiere al plan de salvación, a la fe, al sacrificio sustituto de Jesucristo, a lo que es la persona de Dios, incluso la persona del hombre, que se llama antropología, en teología, que quiere decir, yo soy un pecador de nacimiento. Cualquiera que niega eso no puede ser salvo, ¿se entiende? Entonces, pero está dentro del plan de salvación, porque ustedes recuerdan que el Evangelio es acerca de quién es Dios, quién es el hombre, el pecado, que es nuestro problema, y Jesucristo, nuestra solución. Esos 4 puntos integran al Evangelio. Y la persona de Dios, Dios es un Dios trino, ¿sí? Y en todos sus atributos. Cuando alguien ataca eso, ataca la primer parte de la doctrina. Y podemos decir, en eso, podemos decir, la persona no es cristiana, sería una herejía. Tenemos un segundo orden de doctrinas que tienen que ver a la eclesiología, ¿sí? Funcionamiento de iglesia y demás. Bueno, toda iglesia tiene que tener una eclesiología. El que no está de acuerdo con la eclesiología, por ejemplo, no, yo quiero bautizar a mis hijos de bebé. Decimos, bueno, no, entonces anda a una iglesia presbiteriana, ellos creen, tienen su justificativo bíblico, nosotros creemos que el que creyere fuere bautizado y un chico no puede creer porque, bueno, no voy a defender la doctrina del bautismo por inmersión. Pero sería una cuestión de eclesiología, sería creyente la persona, no lo condenamos, pero tengo otra convicción y muchos han salido y bueno, tendrán su espacio. Son importantes, sí, porque para ser miembro de una iglesia tiene que estar de acuerdo con su eclesiología. No solamente ser salvo, primer área de doctrina, segunda área de doctrina, de eclesiología. Y hay una tercera, que son los puntos más grises, como la escatología, como decir, bueno, el milenio es literal, no es literal. Algunas cosas que uno puede preguntarse y que algunos comentaristas opinan de una cosa, otros de otra. O sea, son áreas que no hacen ni siquiera algo fundamental de tu vida espiritual. Ahora, ¿yo por qué lo tengo dentro del ranking? Porque he visto de las 3, ¿sí? La más preocupante es la 1, sin duda. Es la 1, la preocupante, porque la persona no sería salva. La 2 causa dolor, bueno, tenés otra convicción, podés ir a otra iglesia, nadie dice que tiene que ser, creemos que el Señor dice, tenés que congregarte en una iglesia, no nos dice cuál. Pero la segunda y la tercera, yo la he visto también en esto, que muchas veces hay pecados ocultos, hay ídolos en el corazón que se manifiestan de una forma, digamos, que necesitan ser vestidos honrosamente con una cuestión doctrinal. Hay personas que son divisivas en las congregaciones. Esto lo he visto a lo largo del tiempo. Personas que siempre están criticando a uno, a otro. Nosotros también tenemos anexo que estamos tratando de ayudar a que se constituya en iglesia. Y lo he visto en todo este espectro de personas que son divisivas, son problemáticas, no tienen paciencia, no son humildes, están siempre buscando, como decimos, la quinta pata del gato, doctrinal, pero su espíritu es malo y tratan de buscar en doctrinas a veces del punto 3 y del punto 2, digamos.
las eclesiales y las otras, donde ahí se puede discutir. En la primera, bueno, hay que predicar el Evangelio. Y son las cuestiones por las cuales las personas no permanecen. Pasamos al punto 3. Y último, no dejes de correr. Si estás detenido en tu carrera cristiana, te invito a cobrar aliento. Y te digo 4 cosas de cómo se puede hacer respecto a lo que hemos leído. Primero, si vos ves que sos un corredor cristiano y los demás tienen que confirmarlo, lo estamos hablando de los miembros, ¿sí? Ya la iglesia ha confirmado, pero y también a los no miembros. Pero no pasa a veces en nuestra vida que en un momento estamos corriendo, pero en una etapa de nuestra vida es como que nos cansamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿O bien? ¿Estamos desanimados? ¿Estamos como atascados a veces? ¿Estamos como desinteresados por la lectura bíblica, por la oración, por la comunión con los hermanos? ¿Estamos autocompasivos con nosotros mismos? Y es lo que se llama el desánimo. Una persona que se ha cansado de correr está sentada en el cordón de la calle, tratando de recuperar el aliento. Puede pasar con el creyente, no digo que no puede pasar, pero yo sé lo que va a pasar con el creyente después. Va a venir el Señor y lo va a levantar, le va a dar nuevas fuerzas. Y se va a levantar y va a correr hasta la meta. Espero que ese sea tu fin. Pero si estás cansado, renueva la esperanza. Versículo 5. Escucha bien. Porque nosotros, por el Espíritu, se supone que el Espíritu Santo, por eso en la traducción está con mayúscula, aguardamos por la fe la esperanza de justicia. ¿Qué es la esperanza de justicia? Es la meta. Yo creo que para un corredor que viene muy cansado y que se ha detenido alguna vez en el camino, cuando ve ese cartel que dice llegada, ¿cómo no cobraría más aliento? No diría, no, ahora me vuelvo. No, que venga la ambulancia. Me faltan 200 metros. Veo el cartel, lo diviso, llegada. Te invito a ver ese cartel. Si estás mal espiritualmente, te invito a ver el cartel de llegada, donde está Jesucristo con los brazos abiertos, donde Él dice, vengo pronto, y la iglesia dice amén, donde el cartel de llegada está ahí, el Señor está cercano a nuestras puertas. Muchas personas lo saben a veces eso cuando están en la cama de un hospital, cuando están mal y saben que tienen un diagnóstico terminal. Ven la meta. Y yo he visto a muchas personas testificando en ese último momento de su vida. Ahora, si no tenemos eso, no estamos enfermos, no estamos con algo terminal, pero te invito a que veas a Jesucristo. Si sos creyente te vas a levantar, vas a decir, no, ¿qué estoy haciendo? Los que se quedan acá, sentados en el cordón de la calle, y nunca llegan a la meta, no soy de esos. No soy de esos. Tengo preciosas y grandísimas promesas en la Escritura para decir, tengo que correr y tengo que ir a la meta. Él me espera. Él me puso el número. Él me empujó a comenzar y me ayudará a terminar. Segundo, con fe, con una fe que obra en amor. Versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús, esa parte ya la salteamos, ¿no? De la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. Pero acá nos dice, sí, ¿qué es lo que vale? Nosotros no tenemos este problema hace 2000 años atrás de la ley y eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que vale? La fe que obra en amor. Cuando te sentás en la vida cristiana y decís, no puedo correr, es tu incredulidad la que está reinando. Es tu incredulidad la que te está diciendo, no puedo. Pero el autor de la fe te ha dado fe para correr y te ama. Es como si el Señor Jesucristo se pusiera a nuestro lado, sentado, y decía, ¿estás cansado? Yo sufrí tal contradicción de pecadores, pero no por eso desfallecí. Se me caía la cruz del hombro, podría decir el Señor, de lo pesada que era ante los azotes de los látigos y todo lo que había pasado la noche anterior, pero fui y cumplí en la cruz. Y fue por tu salvación.
Está asegurada la meta. Pero no pierda más tiempo. No dé más vuelta. No seas de las personas que corren, se sientan. Corren, se sientan. Basta ya. La fe en Jesucristo. El amor por Él y el que nos tiene Él. Tienen que ser suficientes para hacernos correr. Punto C. Hay 4, ¿no? Con una reafirmación de la verdad bíblica con obediencia. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. ¿Sí? Hubo un desvío de la verdad. Cuando uno se sienta en la vida cristiana y no persevera, se está olvidando de la verdad. Reafirma la verdad que aprendiste. Repasá la verdad que aprendiste. No permitas que cada mensaje, cada estudio bíblico, cada discipulado, cada cosa que se comparte caiga en saco roto. Reafirmá la verdad. Porque los Gálatas no reafirmaron y eso fue lo que pasó. Y el último punto, el D. Si estás parado en tu vida cristiana, tiene que ir en un regreso a la persuasión de aquel que te ha llamado. El versículo que hemos leído, esta persuasión, en el caso de los Gálatas, no era de aquel que os llama. Pero aquel que te llamó, que es Jesucristo, te ha persuadido. Por eso comenzaste la vida cristiana, por una persuasión de Él. Aquellos que comienzan su vida religiosa por persuasión de los hombres, van a dejar de correr tarde o temprano. Pero aquel que ha sido persuadido por Cristo va a correr hasta el fin. Pero deja que Él te siga persuadiendo. No te obstines. No te rebeles en contra de su voluntad. Él siempre te va a persuadir al bien de tu vida espiritual. Si escuchás al mundo, si ves al pecado, si escuchás a otras voces que no son Cristo, y si te escuchás a vos mismo te va a decir, sentate a la orilla, sentate en el cordón de la calle, no corras. Pero si escuchás la persuasión de Cristo, te va a decir, corre. Termino con estas preguntas finales de reflexión. Muchos acabarán la carrera, ya sea por partir de este mundo, por morir, o porque venga el Señor antes. Pero hay 3 preguntas. ¿Eres consciente el camino que recorriste? Si estás detenido en tu vida cristiana, mira atrás cómo el Señor te salvó. Mira aquel día en que el Señor te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segundo, ¿cuántas veces te detuviste en el camino cristiano? ¿Soy de las personas, te preguntarás, de las que se detienen o de las que corren? En ese momento que estás detenido no sabemos si sos cristiano. No sabemos si sos los que te van a quedar, que no van a llegar a la meta, o se van a levantar. Que seas una persona que siempre corre. Y siempre apoyate en el Señor y pedí ayuda a los hermanos. Siempre. Y tercero y último punto. ¿Eres consciente del camino que te falta recorrer? ¿Eres consciente cuántos años faltan? No sabemos. Nuestra vida es como un vapor que se desvanece y podría ser mañana o se podría ser hoy o podría tardar décadas, no sé. Pero uno siempre sabe que falta tiempo y te das cuenta que te falta camino por recorrer. Entonces no mires el problema de hoy como el todo. Mirá el camino que falta recorrer, pero no el camino, sino la meta de llegada. Hermanos, corramos con paciencia. La carrera es larga, es difícil, pero recordamos las palabras de Hebreos 12:1 que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros. Señor nos bendiga. Amén.